Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a resolver un ejercicio que nos pide lo siguiente. Escribir una función que indique con verdadero si la cadena de entrada representa un número hexadecimal y falso en caso contrario. Después nos da más datos y nos dice que el conjunto de símbolos o de caracteres en la base decimal es el siguiente. Todos los dígitos del 0 al 9 y las letras mayúsculas de la A a la F. Este sería el 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces vamos a recibir una cadena en esa función y en función a estas reglas debemos determinar si esa cadena cumple en ser un número hexadecimal o no, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Ok, entonces aquí en el main tenemos, digamos, nuestras cadenas de prueba. Tenemos la cadena 1, que es una cadena que representa un número hexadecimal, o sea que es correcta. Y debería imprimirnos justamente la cadena 1 es un número hexadecimal. O sea, le vamos a llamar a la función que nos retorna un verdadero o falso, entonces debería imprimirnos esto. Y para el segundo caso le introduje una z en lugar del 1, entonces esto no representa un número hexadecimal y debería dar falso al llamar a la función es número hexadecimal con esa cadena. Entonces deberíamos entrar a este else. Entonces la función nos devuelve verdadero o falso si es que representa o no la cadena un número hexadecimal. Ok, entonces lo primero es que como devuelve un verdadero o falso, nuestra función devuelve un tipo de dato bool y recibe una cadena que, como siempre suelo poner, le vamos a llamar cat, pero acuérdense es un vector, le pueden llamar como ustedes quieran. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es visitar cada uno de los elementos de la cadena y ver si esos caracteres pertenecen justamente a este conjunto. Ok, entonces vamos a definir un contador con el que vamos a ir visitando todas las posiciones de la cadena. Y escribimos, preguntamos si es que no alcanzamos aún el final de la cadena. Y esto lo hacemos con este while. Mientras el carácter de la cadena en la posición y no sea el carácter de terminación de la cadena, entonces vamos a hacer alguna operación en esa posición. Y lo que vamos a preguntar es justamente si ese carácter en la posición y corresponde a uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo preguntamos eso? Cuando hacemos, en algún momento tenemos que hacer comparación de caracteres. Si hacemos comparación de caracteres, recordemos que lo que estamos haciendo es comparar los números enteros que les representan en la tabla. Entonces, ¿cómo puedo saber si un carácter pertenece o no a un símbolo de la base hexadecimal? Justamente preguntando si es un número, o sea, si un carácter que representa un número de 0 al 9 o si es una letra mayúscula que está entre la A y la F. ¿Y cómo preguntamos eso? Si revisamos en la tabla, justamente para saber si es un carácter que está entre el 0 y el 9, preguntamos si es mayor que el carácter 0 y mayor o igual al carácter 0 o es menor o igual al carácter 9. O si es mayor o igual al carácter A y menor o igual al carácter F. ¿Por qué? Porque todos los símbolos van a estar en esta región o en esta región. Entonces eso es lo que vamos a preguntar en el código. Entonces vamos a poner aquí si el carácter en la posición I es mayor o igual que el carácter 0 y además ese carácter es menor o igual al carácter 9, o sea, esto es, digamos, una parte, vamos a usar el AND, y en la segunda parte, o sea, puedes cumplir ese criterio o ser una letra que está entre la A y la Z, perdón, entre la A y la F, entonces sería cat, la posición I mayor o igual que el carácter A mayúscula y además que ese carácter sea menor o igual que la F mayúscula. Entonces, con esta primera pregunta vamos a esta parte y con esta segunda parte de nuestro if cubrimos esta parte. Entonces, para que sea lo correcto tiene que ser esto o esto. O sea, si no es ninguno de los dos, entonces quiere decir que no es un carácter. Pero en realidad, o sea, aquí estamos preguntando si cumple con ese criterio. En realidad lo que nos interesa más es que no cumpla con ese criterio. ¿Por qué? Porque si visito una posición que no cumple con ese criterio, por ejemplo esta z, ya podría retornar directamente un falso. Pero encuentro uno que no cumple, entonces ya no cumple la cadena. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a negar esta expresión. Podemos usar el signo de admiración o el not. Entonces si no se cumple esto, entonces ahí podemos retornar un falso.
Entonces, si visita todos los elementos de la cadena y nunca entra a este if, significa que en cada paso cumplió con este requisito. Porque acuérdense que justamente como tenemos la negación aquí, vamos a entrar a este if si esto no se cumple. Si el carácter no está entre el 0 y el 9 como caracteres o no está entre la A y la F mayúscula. Entonces, si no se cumple eso, ahí esto va a dar verdadero por el not y va a retornar un falso porque no va a ser la representación de un número hexadecimal. Pero si en todo el proceso, si visité cada elemento y nunca entré a este if, no voy a retornar un false, entonces al final debería retornar un verdadero. Porque básicamente si terminó el while quiere decir que todos los caracteres cumplieron con este requisito. Entonces la cadena representa un número hexadecimal. Ok, entonces vamos a probar con nuestros ejemplos. Ups, como siempre, como casi siempre me pasa, olvidé incrementar el valor de i. Eso es súper importante. Ok, entonces cat1 dice representa un número hexadecimal, que es justamente este primer caso, y cat2 no representa un número hexadecimal. Entonces nuestro programa opera ahora correctamente. Entonces nos da una respuesta correcta. Entonces el punto central aquí es justamente recordar que los números o los caracteres que representan los números 0 al 9 están agrupados en una región. Entonces preguntamos si el carácter está en esa región o si está en la región comprendida entre la A mayúscula y la F mayúscula. Entonces, si un carácter no está, o sea, no es ni un número y no es ni una letra en este grupo de la A a la F, entonces quiere decir que no es o sea, la cadena no representa un número hexadecimal y retornamos un falso. Si llega al final del proceso significa que todas las posiciones cumplieron con ese criterio, entonces debería retornar un verdadero. Ok, entonces espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.